Gracias, presidente. Indiscutiblemente, la vivienda es el principal problema a día de hoy en nuestro país. Millones de personas se están viendo afectadas por esta problemática. Y lo que, la verdad, no es razonable es que mientras miles y miles de trabajadores de este país tienen ansiedad y miedo a no poder pagar su alquiler o su hipoteca a final de mes, hay cientos de especuladores que están haciendo el agosto y que se están enriqueciendo con un bien que debiera ser un derecho. Creo que la vivienda a día de hoy se ha convertido en el principal símbolo de un modelo injusto por el cual se ha apostado en este país. Mientras los fondos buitres, las explotadoras turísticas o los rentistas baten récords de beneficios, la gente de este país ni siquiera tiene un proyecto de vida que construir. Hoy en día, el tener un trabajo ni siquiera te garantiza poder acceder a una vivienda en condiciones dignas. Nos quisieron convencer de que no había que hacer nada, de que el mercado iba a actuar y lo iba a solucionar todo, que regular o intervenir el mercado era un disparate de los comunistas. Pero veamos cuáles han sido las consecuencias de sus políticas neoliberales. Precios disparatados, familias que tienen que dedicar más de la mitad de su nómina a pagar el alquiler, jóvenes completamente sin futuro y condenados a vivir peor de lo que lo hicieron sus padres, y vecinos y vecinas que están siendo expulsados día sí y día también de sus barrios. Cuando Podemos señalaba este problema desde su nacimiento, hace más de una década, algunos nos ridiculizaban. Nosotras decíamos que la vivienda no podía convertirse en un bien de mercado más, que eso sí que era un disparate. Y bueno, y lo que aquí venían a echarse las risas algunos y a decir, bueno, ya vienen los rojos a expropiarnos las viviendas. Miren, lo cierto que aquí los únicos que quitan las viviendas a las familias son los bancos y los fondos buitre, y con la connivencia de muchos de ustedes, señorías. Solo hay dos posiciones ante esta problemática. Una, estar con los especuladores. Dos, estar con la gente. Nosotros tenemos bien claro de qué lado estamos y por eso hemos hecho unas propuestas que van en esta línea. Uno, bajar los precios del alquiler un 40% y topar los precios también el acceso a la vivienda, también topar los intereses para las hipotecas variables, porque muchas veces las familias ni siquiera pueden asumir el pago de su cuota de hipoteca. Expropiar vivienda a esos fondos buitres y bancos que muchas de ellas las tienen vacías para poder seguir especulando y seguir poder ganando más, poder subiendo el precio y hacer aún o engrosar más aún las cifras de sus beneficios. Y por otro lado también prohibir la compra de vivienda a estos fondos buitres y a estos bancos. Por otro lado, decirle al Gobierno del Partido Socialista y Sumar que estaría bien también que dejaran de que toda su política de vivienda se basara en dar pues beneficios fiscales a los rentistas, porque esto lo que hemos visto es que no soluciona nada, sino más bien lo que hace es agravar el problema. Miren, yo vengo de Canarias, donde si ya es sangrante pues el problema de la vivienda en este país, mucho más lo es en mi tierra, pues porque por fortuna o por desdicha somos un destino apreciado por mucha gente, o bien para vivir, o bien como destino turístico. ¿Y esto qué ha hecho? Pues mire, que tengamos más de 60.000 viviendas vacacionales en nuestro territorio, que ya haya municipios como Yaiza, como Adeje, como Mogán, donde haya más viviendas destinadas al alquiler vacacional que al alquiler común.
que en el último año se incrementaron un 25% las viviendas destinadas al alquiler vacacional, que en Canarias todavía a día de hoy una de cada 4 viviendas que se compran las compran personas que no residen en nuestra tierra y lo hacen para especular. Y esto es mucho peor en islas como Fuerteventura y Lanzarote, donde es el 50% de la vivienda donde queda en manos de gente que ni vive, ni trabaja, ni ama, ni lucha en Canarias. Y esto no lo podemos seguir permitiendo. Así que pedimos también al Gobierno de nuestra tierra que se deje de hablar de ratas nadadoras y que por fin ponga solución al problema de la vivienda. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, AJPNV, tiene la palabra la señora Vaquero Montero. Como todos sabemos, la vivienda es la mayor preocupación de la ciudadanía en el Estado y prueba de ello son los sucesivos debates que se dan en esta Cámara, también esta semana y sobre todo el día de hoy. El objeto de esta proposición no de ley ha sido debatido en numerosas ocasiones, sin llegar a puntos de encuentro, incluso dentro de los socios de Gobierno. Lo hicimos cuando el mismo Grupo Sumar presentó a debate la proposición de ley para la modificación de la Ley de Vivienda, en la que proponía la modificación del artículo 10 de la misma para limitar el derecho de propiedad. Toma en consideración que fue rechazada y que nuevamente han presentado la misma proposición de ley 2 meses más tarde. En aquella ocasión, pese a nuestras reticencias, no nos opusimos a su tramitación, porque tal y como hemos repetido en incontables ocasiones, no nos oponemos a intervenir en vivienda, pero no de cualquier manera. Debemos tener en cuenta que cualquier intervención tiene sus consecuencias y que éstas deben partir de un diagnóstico real y de un planteamiento integral de medidas para incidir positivamente con objetivos claros y dotando a esos cambios de seguridad jurídica, es decir, sin dar bandazos por adornar un relato político interesado. El portavoz de Sumar ha defendido hoy nuevamente su posición, esta vez a través de una proposición no de ley que propone 2 medidas concretas: aplicar las modificaciones legales necesarias para prohibir la compra de viviendas por parte de las personas jurídicas, empresas y fondos buitres y derogar de forma urgente la Ley 11/2009 que regula las SOCIMIs y aplicar una fiscalidad mayor a las empresas y fondos de inversión que a las familias por su vivienda habitual. La proposición no de ley que debatimos hoy sigue la misma línea argumental que aquella proposición de ley citada, que entiende que las personas jurídicas no garantizan la función social de la vivienda e incluso son contrarias a la misma y, por lo tanto, plantean la derogación de la ley que las ampara. Y meten en el mismo saco a personas jurídicas, a empresas así en general y a fondos buitres. Pero no todo es lo mismo. No todos son fondos buitres. No se puede simplificar de esta manera, ya que se retuerce la realidad en búsqueda de culpables y no en la búsqueda de soluciones, porque lo que hay que buscar son aliados en la causa común, que no es otra que la de facilitar una vivienda digna a todas las personas. La colaboración público-privada, que empieza a tener adeptos incluso hasta en partidos políticos que antes la demonizaban, va a ser también necesaria para incrementar el parque público de vivienda o la rehabilitación de la ya existente. Otra cosa es la regulación, incluso fiscalidad que se les debe aplicar, dependiendo evidentemente de su contribución al difícil reto de la vivienda y a su función social. Entendemos que las realidades son diferentes en el Estado, que la repercusión de las SOCIMIs en Euskadi no es similar a la de Madrid, a la de Valencia, a la de Barcelona y Málaga, donde, a pesar de su existencia, su presencia es residual. Entendemos asimismo que haya que tomar medidas para que los grandes fondos inversores en vivienda imposibiliten el acceso de las personas a una vivienda digna o las desalojen de su vivienda habitual. 2025ko azaroan, lege proposamena eztabaidatu zenean, esan genuen moduan, prest gaude gizarte eta inbertsio funts hauek etxebizitza krisian duten eragina aztertzeko, lege aldaketa desberdinak aztertzeko, eta legez besteko proposamenak dioen moduan, higiezinen espekulazioa geldiarazteko eta etxebizitza duina lortzeko sarbidea bermatzeko. Datuekin eta segurtasun juridikoarekin, baina horretarako akordioak lortu behar dira eta ez da aurrerapauso handirik eman zentzu horretan. Etxebizitza eztabaida politikoan diferentzia azaleratzeko erabiltzen baita postura ideologikoak maximizatzeko herritarren kaltetan. Eredua ez da debekua, baizik eta beren jarduera mugatzea etxebizitzaren funtzio soziala bermatzeko. Legez besteko proposamen honekin errealitateak parekatu egiten baitira eta ez da dena ez antzeko, ez da berdina ere. Ez da enpresa hauek kooperatiba esate baterako betetzen duten funtzioa. Ez da dena funts putrea. Horregatik, gure taldea
etxe bizitzaren merkatuan inbertsio fondoek duten eragina aztertzea bidezkoa dela diogu, eta hala balegokio neurriak hartzearen alde gaude. Eta berri izanez gero, lege baldintzak aldatzea ere, etxe bizitzaren funtzio soziala bermatzeko, segurtasun juridikotik, ikuspegi integral batetik, hori bai, inolako aurreiritzirik gabe. Mila esker. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Presidente, señorías, no sería realmente difícil hacer de este debate una nueva pugna confrontativa entre posiciones que se dibujan antagónicas. Sin embargo, por respeto a la ciudadanía, que cada vez está más desesperada con la búsqueda de una vivienda que no encuentra, yo casi que voy a hacer un ejercicio imposible. Voy a intentar de ver cuáles son las posibles soluciones en las que podríamos siquiera estar mínimamente de acuerdo unos y otras, otros y unas. Hay diferentes maneras de abordar la cuestión de la vivienda o el problema principal de la ciudadanía, que es la vivienda en este momento. Una sería la de intervenir pero con cuidado, que vendría a ser aquella que, al final, por pura inercia, sitúa toda la posibilidad de acción en, uno, los incentivos fiscales, que, bueno, en cierta medida pueden ayudar a quien menos tiene, pero que supongo que convendrán conmigo, incluso sus más fieles defensores, en que esta medida se convierte en un problema para el propio Estado cuando de las propias deducciones fiscales también se aprovecha gente con potencial y capacidad para poder burlarla de una u otra manera a través de sanciones de todo tipo. Luego, al final, debilitamos al Estado. Hay otra que plantea una acción más decidida y atrevida, yo creo que va en la línea de la proposición no de ley de hoy y nosotros más o menos compartimos esa tesis, aun con las matizaciones que haya que hacer, que también se han referido en torno a las personas jurídicas que pueden actuar o no, porque dentro de ahí también entrarían organizaciones no gubernamentales que quieren velar por colectivos en situación de vulnerabilidad. Y luego hay seguramente otra que lo que dice es que no hay que hacer nada porque el mercado se regula solo. Bueno, luego ya hay otra, pero esa ya es que no la presto ni demasiada atención, porque claro, de bases autónomas a Democracia Nacional o a Vox diciendo lo mismo en 2 décadas, pues no puedes esperar demasiado. Pero partiendo de esas tres, que sí que parece que están, yo creo que podríamos ponernos de acuerdo siquiera en una cuestión. Y es que el mercado ha demostrado que no se va a regular solo, que la oferta y la demanda, que la teoría de la mano invisible de Adam Smith aplicada al mercado de la vivienda no es posible, no es factible, por varios motivos. Pero hay dos fundamentales que hasta los propios teóricos del liberalismo económico de antaño señalaban como fundamentales. Y una es que la capacidad de reproducción del bien no se da a la misma velocidad que la necesidad se manifiesta. Es decir, la gente necesita viviendas ahora y aunque tú te propusieras, incluso en términos de factibilidad, que a veces no es posible, porque no siempre se puede producir donde se quiere y donde es realmente rentable, pues no podría solucionar el problema aquí y ahora. Luego, plantearnos que el mercado se regule solo debería ser para quienes piensan que el Estado nada más que tiene que mirar, o si acaso, incentivar fiscalmente alguna cuestión, no puede ser la solución. Y sobre todo por otra cuestión también, y no es harto ideológica la que voy a plantear, o no de las más que suelo plantear aquí. El mercado no tiene en su naturaleza la necesidad ni la voluntad de dar respuesta a un derecho. Y en esta Cámara yo le he oído a todas sus señorías, o a prácticamente todas, decir que el derecho a la vivienda, o que la vivienda es un derecho y que el derecho a la vivienda tiene que preservarse. Lo dice la Constitución española, lo dicen seguramente todas las proclamas de todas las formaciones políticas. Bien, pues entenderán que el mercado, por su propia naturaleza, no tiene en su función social dotar de derechos a toda la ciudadanía, sino proveerse de aquellos bienes que le generen un beneficio para luego seguir alimentando su propia lógica de acumulación o de reproducción. Pues yo creo que ahí encontraríamos las soluciones a las que seguramente todos echamos mano de ellas en estos debates. Porque lo que no se puede hacer es llegar a un debate y plantear que todo lo que hay, aunque no lo hayamos querido aplicar, y hablo de la materia legislativa, no sirve o no ha servido. Porque esto sería tan sencillo como plantearnos una analogía entre quien va al médico, escucha un tratamiento que no le gusta, aunque pueda ser efectivo, decide no seguirlo y luego le echa la culpa a ese tratamiento que no ha seguido del deterioro o el empeoramiento en su salud. Es decir, hay medidas que se pueden aplicar. La Ley de Vivienda del Parlamento Vasco del 2015 contiene elementos que se pueden desarrollar todavía hoy. Pongámonos a ello. Tienen que ver con el canon especial a las viviendas vacías. Tiene que ver con la posibilidad de expropiación a aquellos parques de viviendas que pertenecen a grandes fondos tenedores o que pertenecen a bancos y que no quieren sacar al mercado porque están esperando una búsqueda de rentabilidad superior. Porque eso que la ley del 2015 se planteaba para momentos
en los que la población viviera una realidad dramática en torno a la vivienda, o una realidad o una urgencia necesaria en torno a la vivienda. Es que el 61% de la población de la comunidad autónoma vasca ya vive en lo que se llaman zonas tensionadas. Zonas tensionadas que hemos votado diferentes partidos políticos, incluso aquellos que no estaban muy por la labor o muy de acuerdo con esa figura dentro de la Ley de Vivienda del 2023. ¿Por qué no se puede llevar a efecto eso? Porque si no estaremos siguiendo, como decía, la analogía del paciente insumiso. Pero por aportar y para finalizar algunas posibilidades. Seguramente no hay una sola medida, pero lo que sabemos es que construir con dinero de todos para luego descalificar esas viviendas y que engrosen la lista del mercado libre no es una solución, lo hemos visto. Por eso la calificación permanente de la vivienda, que también viene en la legislación. Eso lo sabemos. También sabemos que movilizar vivienda vacía es un esfuerzo necesario y que hay que duplicar los esfuerzos para movilizar vivienda vacía. De la misma manera, sabremos también que la vivienda turística puede tener un espacio, pero no puede desplazar al uso natural de la vivienda, que es el de ser el lugar donde se desarrolla un proyecto vital y que, por tanto, tendrá que estar acotado y perfectamente regulado para que no exista esa piratería que también existe. Lo vamos a ver este fin de semana, por ejemplo, en la capital de Vizcaya, cuando veamos toda esa aluvión de gente que va a venir a unas finales de carácter deportivo y veremos cómo les ofertan todo tipo de soluciones habitacionales que a nosotros y a nosotras, y seguramente a todo el mundo, le daría una cierta vergüenza por el rubor con que alguna gente piensa ganar dinero a costa de quien viene y necesita un lugar donde dormir. Por tanto, planteémonos hacer más cosas y tiene que ver con poner, y termino ya, límites a los precios. La fiscalidad también es necesaria, aunque seguramente es la que más molesta y duele, porque seguramente a quien le molesta y le duele tiene más capacidad de hacerse oír que los nadie, que tienen muy poquita. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Madrera Simir. Bona tarda de nou. Hi ha una única cosa, senyor Báñez, una, en tota aquesta proposició de sumar que junts compartim, que és el primer paràgraf, quan afirmen que l'habitatge és avui una de les principals preocupacions socials. Precisament per això, perquè és un problema greu, estructural i que està expulsant tota una generació sencera de l'accés a l'habitatge. El que no es pot fer és convertir-lo en una fàbrica de titulars fàcils o de falsos culpables. Perquè després d'aquest paràgraf, el que torna al seu discurs és el seu discurs de sempre, de les extremes esquerres, especulació, demonització, molta propaganda, però poc rigor. I és curiós perquè després acusen l'extrema dreta de manipular dades i de construir relats basats en la por. Però és que vostès fan exactament el mateix i aquesta proposició n'és la prova. Agafen dades parcials i construeixen un relat ideològic que no aguanta quan es miren les xifres completes. I això també és populisme. Perquè els populismes, siguin d'extrema dreta o d'extrema esquerra, sempre acaben igual, simplificant problemes molt complexos i impulsant mesures que no resolen res. Perquè vostès afirmen que el problema de l'habitatge és la compra massiva d'habitatges per part de persones jurídiques que s'està produint actualment. Però les dades notarials diuen el contrari. A Espanya, l'any 2025, les persones jurídiques van comprar aproximadament 78.000 habitatges, però en van vendre més de 123.000. És a dir, van vendre molts més habitatges dels que van comprar. Per tant, hi ha un saldo negatiu superior als 45.000 habitatges en un any, a nom de persones jurídiques. A Catalunya, la diferència encara és més clara. Unes 14.000 compres davant gairebé 26.000, el doble, més del doble, vendes. És a dir, les persones jurídiques titulars d'habitatges es van vendre prop de 12.000 habitatges més dels que van adquirir, per tant, són molts menys dels que eren l'any anterior. I a Barcelona, ciutat, igual. Per tant, hauríem de deixar de repetir aquest relat segons el qual avui les empreses estan absorbint massivament el parc immobiliari perquè és directament una mentida.
I el mateix passa amb els compradors estrangers, perquè vostès intenten instal·lar la idea que el problema de l'habitatge és la compra massiva d'habitatges per empreses o bé per part d'estrangers no residents. Però quan es miren les dades reals, resulta que a Catalunya, el 2025, els compradors estrangers no residents representen el 3,95% de les operacions. Però és que el 2022 suposaven el 5,62%. Per tant, s'està reduint. I encara més, els venedors no residents representen el 4,94% de les vendes. És a dir, que els estrangers no residents també estan venent més habitatges que no pas compren. Per tant, saldo negatiu també. Per tant, ens estan enganyant a tots. També asseguren que una gran part de les operacions es paguen al comptat. Però fins i tot aquí tornen a oferir una imatge parcial i esbiaixada de la realitat. Perquè Catalunya, i els recordo que és dels territoris més tensionats on el problema de l'habitatge és més greu, el 2025 més del 71% dels habitatges adquirits, 71, es van comprar amb hipoteca. Però el que és rellevant és l'evolució que vostès amaguen, perquè vam tocar mínims el 2013, quan només el 41% d'habitatges eren comprats amb hipoteca. Però ara estem ja al 71% i va creixent. Però vostès sempre prefereixen el relat simple al culpable fàcil. I mentre juguen això, la realitat és que cada vegada hi ha més joves i famílies expulsades de l'accés a l'habitatge. I davant d'això, vostès què proposen? Prohibir persones jurídiques, tancar socimis, tot. Continuar alimentant la confrontació. S'han de centrar. No ho veuen que aquestes propostes no resolen res? La seva improvisació i manca de rigor arriba fins al punt que ni tan sols han pensat excloure d'aquesta prohibició de comprar de les persones jurídiques a fundacions, administracions públiques, cooperatives d'habitatges, entitats socials del tercer sector, que també són persones jurídiques. Ja, doncs no els han exclòs. I respecte a les socimis, nosaltres no compartim la política de terra cremada, perquè no només operen en residencial les socimis, també en inversió logística, industrial, d'oficines, comercial, i el que cal és reformular-la potser, reformular els incentius perquè la inversió contribueixi a generar activitat econòmica, que la necessitem tots, i també oferta d'habitatge, no destruir instruments que poden ser útils modificant-los per pur dogmatisme ideològic. Aquest problema se solucionarà donant aire a les butxaques dels ciutadans amb deduccions al lloguer, com fa temps que estem proposant Junts per Catalunya. I a la compra, l'estalvi per adquirir l'habitatge habitual, augmentar l'oferta, però sobretot ampliant parc públic i privat d'habitatge i rehabilitant els obsolets i activant els habitatges buits realment disponibles. I especialment deixant de governar i legislar a cop d'eslògan com fan vostès, perquè després de tots aquests anys al govern l'habitatge és més inaccessible que mai, els joves estan més expulsats i les famílies estan més ofegades. I això sí que és un fracàs, el fracàs de tots vostès. Moltes gràcies. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Edna Strems Fallós.